Bueno, dice el cuerpo, la siguiente lección, el cuerpo. Tal como leemos en 1 Corintios 6, 19, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Ok, templo. Una cosa es tu casa, otra cosa es el templo. ¿Verdad? El templo se supone que es la casa de Dios. ¿Cómo tienes tu casa? Pues puede estar sucia, ¿sí? ¿Sí? Puede estar desordenada, pero el templo, o sea, como que hay niveles, ¿no? Una casa es una cosa, un templo es otra cosa. Hay mayor santidad, por así decirlo, mayor honor, respeto a un templo que a una casa. Entonces, el cuerpo es el templo, la casa de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, es una parte importante por lo cual debemos de cuidarlo. Y hay algunos desbalances en el uso del cuerpo. Algunos convierten el cuerpo y el vientre su Dios. En otras palabras, solo se la pasan comiendo. ¿Ah? O hacer de su cuerpo unido. O hacer de su cuerpo, sí, es hacer de su cuerpo unido. Filipenses 3, 18 y 19 dice, lamenta, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, solo piensan en comer. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Entonces, se debe usar el cuerpo para vivir, no vivir para el cuerpo. Pues dice, es un instrumento de Dios y para Dios. La Escritura, en su versión antigua, califica como obra de la carne los banquetes, ¿sí? Refiriéndose a la gula, al deseo desenfrenado de estar constantemente comiendo. Entonces, no vivimos para comer, comemos para vivir. Otros se van al otro extremo, que se privan de todo deleite o gusto de vida, creyendo que esto es santo. Entonces, nada de lo que pudiera ser sabroso, deleituoso, algo que pudiera ser placentero para tu cuerpo, tanto comer como comida, lo evitan porque como quieren como provocar cierta clase de castigo sobre su cuerpo. Ahora, en la Edad Media y todavía hay lugares donde la gente se castigaba a sí mismo, castigaba a su cuerpo, ¿sí? Y se flagelaba, y tomaron algún pasaje bíblico donde decía Pablo que él golpeaba su cuerpo. Entonces lo tomaron literal. Es decir, pues hay que golpear el cuerpo, hay que maltratarlo, humillarlo, pisotearlo, para que se someta a la voluntad de Dios. Y ese es el otro extremo. ¿Sí? Ahora aquí, Colosenses 2, 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales? Y esta es religiosidad. Preceptos tales, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, y lo dice, y en duro trato del cuerpo. Gente que ayuna demasiado, está bien el ayuno, pero a veces rebasan ese límite. ¿Sí? Dice, pero no tienen, esa es la clave, dice, no tienen ningún valor o no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al contrario, los alimentan más. ¿Sí? Si tú quieres liberarte de una idea, de un pensamiento, no debes pensar en eso. Entre más dices, no lo quiero hacer, más, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, más poder le das. Entonces, la forma de trabajar es reemplazarlo. Entonces, cuando la gente piensa que va a ser libre, a veces o ayunando o castigando su cuerpo o evitando cosas que Dios creó, o sea, cosas sanas que Dios creó para nuestro beneficio o para nuestro deleite, entonces se convierte en un abuso del cuerpo. Hay personas que someten su cuerpo a tratos que no provienen de Dios.
se obligan, por ejemplo, se obligan a vomitar con tal de no perder su esbelta figura. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Bulimia, ¿no? Bulimia. Dice, haciendo sufrir su cuerpo como Dios nunca ha deseado, sirviendo así a los ojos de los demás en lugar de servir a Dios con el cuerpo. Obviamente no debemos descuidar el cuerpo, pero nunca será de Dios ponerlo a sufrir, castigándolo de tal manera por una figura delgada impuesta por la moda o las pasiones de la carne y no por la salud. Entonces la clave aquí es la salud. Debemos cuidar nuestro cuerpo y tener un cuerpo saludable, ¿sí? Hay diferentes regímenes alimenticios, por ejemplo, muchachos que son veganos, ¿sí? Que es una convicción personal y que piensan o su interés es tener una vida saludable. Qué bien, ¿verdad? Ahora, pues no sé si todos seamos capaces de ser veganos, ¿no? Yo no sé, yo soy más carnívoro que un león, pero es una cuestión de devoción personal, pero no es tan convicción personal y no están descuidando o maltratando su cuerpo. ¿Me explico? Ahora, otro extremo también que lo vimos también nosotros en nuestra juventud es el ejercicio físico. 1 Timoteo 4:8 explica, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. A ver, vamos a leerlo otra vez. Porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. ¿Tiene provecho o no tiene provecho? Sí tiene provecho. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ok. Hay dos extremos que existen en cuanto al ejercicio corporal. Uno dice el ejercicio es pecado. Yo oí muchas veces que nos decían eso. En lugar de andar jugando fútbol, pónganse a orar. ¿Sí? Vayan a evangelizar. ¿Sí? No anden perdiendo el tiempo en tonterías. Eso no agrada a Dios. Bien lo dice la Escritura, que el ejercicio corporal, y te mencionaba en este versículo. ¿Sí? ¿Eso no lo oíste? Yo soy más viejo que tú. ¿Puedes explicar un poco más qué significa el ejercicio corporal para poco provechoso? Estamos hablando en el contexto, si quieren leemos el contexto. Vamos a leer 1 Timoteo 4, porque el contexto nos va a dar más luz sobre... Pablo le está hablando a Timoteo, que era un joven, y es un pastor joven, y es su hijo espiritual. Entonces le está dando algunas recomendaciones. Vamos a ver desde el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. O sea, ejercítate en la vida espiritual, es lo que está diciendo. Ejercítate en la vida espiritual. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, en contraste, el ejercicio de la vida piadosa, de la vida espiritual, con el ejercicio corporal, pues sí, tiene sus desventajas. El ejercicio corporal dice, para poco es provechoso. Ahorita te dice para qué es en eso poco que sí es bueno. Dice, para poco es provechoso, dice, pero la piedad, y ahí lo compara, pero la piedad, ejercítate en la piedad, pero la piedad, el ejercicio corporal, ahí vamos a dejarlo ahí, para poco, pero la piedad, que estamos hablando de que te ejercites en la piedad, dice, para todo aprovecha. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿En qué resupera la piedad al ejercicio corporal?
Ese beneficio es para esta vida presente y para la vida Sí. eterna. O sea, el ejercicio corporal nos ayuda al cuerpo en la vida presente, a vivir saludable en la vida presente. Pero el ejercicio en la vida espiritual, Pablo no está desechando que no está diciendo que no haga ejercicio corporal, pero el ejercicio corporal solamente tiene los beneficios de esta vida, mientras que la piedad te da beneficios en esta vida y te da beneficios en la vida futura, que es en la vida eterna, cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Me explico? O sea, no habla de que sea malo hacer ejercicio corporal. No lo está desechando. Se dice, el ejercicio corporal te ayuda a tu bienestar físico, a tu salud física, no es algo en esta vida. Es algo de esta vida, de este lado de la eternidad. De este lado de la eternidad vas a necesitar ejercicio corporal, pero si tú quieres cultivar una vida espiritual, ejercítate en la piedad, porque trae beneficios de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, en la pregunta que puso aquí, el ejercicio corporal no trae ningún beneficio para la vida venidera, ¿es falso? Es verdadero. El ejercicio no te sirve para cuando resucites, vas a ser cuerpo glorificado. Sí. Este cuerpo, aunque lo ejercites mucho, se va a comer los gusanos. ¿Otra vez la pregunta? El ejercicio corporal no trae ningún beneficio para la vida venidera. ¿Es verdadero? ¿Verdadero? Sí. La vida venidera te habla de después de la muerte. Vas a tener El ejercicio corporal no trae ningún beneficio en la vida venidera, solo aquí. solo aquí en la tierra. ¿Sí? O sea que Dios no te va a premiar por los maratones que te sacaste, las medallas de oro. O sea, no va a haber ningún premio por eso. ¿Sí? Pero va a haber premio por tu vida de piedad, por tus buenas obras, por tu servicio, por las almas que ganaste para Cristo, todo eso. Corro maratón, estoy predicando la misma vez. ¿Lo puedes, sí? Te va a premiar por lo que Sí, el premio viene por lo que predica. Ok, entonces dice, ¿el ejercicio es pecado? Dice, no. Y luego más adelante, el otro extremo es el culto al cuerpo. Existe una corriente de darle culto al cuerpo más que querer estar realmente saludable y debemos mantener el balance perfecto en este asunto. Hay seminarios bíblicos aquí en Estados Unidos donde a los gorditos no les permiten entrar. Si tienes sobrepeso, no te admiten en un seminario teológico. En serio. Dice, ¿cómo? ¿Qué? Es una discriminación, ¿cómo es posible? hay escuelas. Y te dicen, no puedes entrar porque tu sobrepeso es una evidencia de tu falta de disciplina. Un pastor nos dijo eso una vez en un seminario. A mí no, a los demás. Y todos los demás, la mayoría de los pastores, pues estaban bien bendecidos. O sea, y se ofendieron. Claro, tenían motivo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede esto? Se le da el culto al cuerpo. Entonces, a veces hay gente que tiene sobrepeso no porque sea glotón, es una condición de su cuerpo. Puede ¿Sí? ser que tenga alguna infección en la tiroides, por ejemplo. Sí, una enfermedad. Entonces, tú no puedes condenar y juzgar a la persona por su apariencia exterior. ¿Sí? O ves a una persona saludable y fuerte, y no lo vas, así como yo, y no lo vas a decir, oh, es que disciplinado, que espiritual. No, o sea, a veces eso no dice una cosa, no significa a veces nada. Conocemos un amigo de nuestros hijos, tiene un cuerpazo, pero un cuerpazo increíble, y no, músculos y todo, y pareciera que se la pasa en el gimnasio y dice, no, así soy, así es mi cuerpo, así son mis genes. Y no hace nada de ejercicio. Y corre más rápido, más rápido. ¿Y cómo? Corre más rápido del que pensaba que era un buen corredor. ¿Sí? Entonces, son genes, a veces son los genes. ¿Sí?
Entonces, echémosle la culpa a los genes. Sí, ya saben, son los genes. Ahora debemos, dice, averiguar cuál es la razón por la que se hacen las cosas. ¿Por qué hago ejercicio? Por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio por apoyar a mi esposa. Esa fue la razón principal. Ella tuvo un diagnóstico que a mí me dio mucho coraje, el diagnóstico. Y yo dije, yo tengo que ayudar a mi esposa. Entonces me puse a hacer ejercicio para apoyarla a ella. Pero resulta que me fue gustando. Y a ella no. ¿Sí? Pero esa fue la motivación. Lo que me motivó a empezar a hacer ejercicio es, yo voy a apoyarla porque una de las cosas que le recomendaron era hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces digo, yo te voy a ayudar. Y determiné ayudarla. ¿Sí? Entonces uno tiene que ver cuál es la motivación. No, la motivación es pues verme así bien papazote, ¿va? No, esa no es la motivación, ¿va? Dice, pues esto dice, revela el por qué se ejercita o cuida el cuerpo. Dice, por ejemplo, ¿deseas estar saludable o competir con otros por un mejor cuerpo? ¿Deseas estar bien con tu cónyuge o para exhibirte? ¿Sí? ¿Deseas estar de mejor salud o buscas ser admirado? O dice, no solo por otros, sino por ti. Dice, ¿está tu alma contenta o necesitas ciertas medidas para estar feliz? Yo veo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los hombres no batallamos tanto con nuestro aspecto físico. Podemos estar gordos y panzones. Nos vemos en el espejo y nos vemos bien ponchados. La mujer no, la mujer puede ser bonita, y aún con todo, no es suficiente. Se sienten feas. ¿Sí? Y el marido le puede decir, así me gustas, así me encantas, esas curvas me encantan. No es suficiente, no es suficiente. Es algo en lo que tienen que trabajar. Aprender a aceptarse, aprender a aceptar su edad, su cuerpo, el tiempo que están viviendo, la maternidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso. ¿Sí? Entonces, cuidar de estar contenta contigo, con tu cuerpo. ¿Sí? Cada quien tiene un cuerpo diferente. ¿Sí? Otros ejemplos son los artistas y modelos. Parecieran estar imponiendo la moda de cómo debe ser el cuerpo. Ve usted las revistas de moda y son todas las modelos flacas, esqueléticas, se ven enfermas. ¿Sí? Se ven enfermas. Y esa es la tendencia. Y las niñitas quieren estar así. ¿Sí? Bueno, dejemos el tema, dice. Mujeres de hoy, dice, desean restaurar sus senos y presumirlos basados en pasiones desordenadas. Yo sé que hay mujeres que necesitan reducir el tamaño de sus senos por cuestiones de salud, por cuestiones de dolores en la espalda y cosas así. Y si lo pueden hacer, háganlo. Bueno, y yo digo, si esa operación también agrada a sus esposos y tienen los medios para hacerlo, háganlo. Yo no voy a condenar a alguien que haga algo así, ¿verdad? O es como decir, pues es que a mí se me está cayendo el cabello y me voy a implantar cabello porque me quiero ver más joven. ¿Es eso vanidad? No. Los frenos. No sabía, pero implantan barba también. ¿Sí? Sí. A mí me gustaría ponerme barba así de este tamaño. ¿Sí? Cambiarla para acá arriba. Entonces, uno tiene que ver la motivación. Y siempre que te vas a dar un paso así, tienes que preguntarte, ¿por qué lo estoy haciendo? La salud es un aspecto muy importante, ¿verdad? Y también tu conciencia también te dice. Y pues el dinero, si lo tienes, hazlo. Dice, hay obras carnales o de la ley por las que buscamos justificarnos o justificación delante de Dios. Y aquí vamos a hablar un poco sobre la circuncisión. No vamos a leerlo todo, Filipenses 3 del 1 al 9, no lo vamos a leer, pero les voy a explicar un poquito lo que pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva,
una de las batallas que tenían mucho era contra los judíos. Los judíos religiosos, que ellos, legalistas, que ellos tenían celo de los gentiles que se convertían a Cristo y que abrazaban la palabra de Dios. Tenían celos porque pues Dios los bendecía, eran llenos del Espíritu Santo, muchos gentiles se convertían a Cristo, entonces ellos querían imponerles sus costumbres, sus tradiciones y los mandamientos que Dios le dio al pueblo judío. Y uno de esos mandamientos era la circuncisión. Entonces ellos decían, no puedes ser salvo, no puedes ser salvo, no puedes ser perdonado tus pecados, no puedes estar en bien con Dios, a los hombres, ¿verdad? Si no se circuncidan, si no pasan por el ritual de la circuncisión. De otra manera, no hay salvación para ustedes. Entonces Pablo dice, no es así. La salvación es gratuita y es por la fe. Y no hay necesidad de mocharle nada a nadie, ninguna parte de su cuerpo. Entonces, Pablo dice aquí en este pasaje que él era judío de judíos, era fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, que era celoso de la ley, etcétera, etcétera. Dice, pero todas estas cosas que yo practiqué en el judaísmo, ahora las considero basura. Porque en comparación con la gracia, con el perdón, con lo que Cristo me ha ofrecido, eso no se puede comparar. ¿Sí? Es más excelso el conocimiento de Dios. Entonces, el problema aquí es cuando a veces la gente, y sé de muchos grupos que quieren judaizarse, que quieren parecerse como a los judíos y implementar cosas y costumbres de los judíos que están en la Biblia, pero que simplemente eran como sombra. Por ejemplo, una pregunta. ¿A ti te gustaría... dice que Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no? Cristo es el cumplimiento de la ley. Y todo lo del Antiguo Testamento y la ley y los mandamientos era sombra. Vemos lo del tabernáculo y todo es revelado Cristo a través de todo el Antiguo Testamento. Pero dice Pablo y dice la Escritura, es una sombra. Ahora, si yo amo a mi esposa, ¿verdad? Bueno, la amo. Y yo, ¿qué prefieres? ¿La sombra, darle besos a la sombra de la esposa o dárselos a ella? Pues, qué bonita silueta, ahí está la silueta de mi esposa. Y vas a la pared y le... ¡mua, mua, mua! Estás besando la sombra, ¿sí? Y eso es lo que era la ley en el pasado. Pero ahora Cristo ha sido revelado y tenemos el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, no permitan que esta gente los manipule para justificarse a ellos mismos, pensando que por un acto de la circuncisión ellos pudieran justificarse. Así que nosotros no permitimos eso en el sentido de judaizarnos. Muy bien, y por último, bueno, no por último, el siguiente punto dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo no te pertenece a ti completamente, le pertenece al Señor. Dice, el cuerpo no debe entregarse al pecado, sino al Señor. Y aquí leemos otra vez el asunto, vamos a leerlo todo, 1 Corintios 6, 13 al 20, dice, las viandas para el vientre. ¿Qué son las viandas? La comida, la carne, ¿sí? ¿La carne para qué es? Dios hizo el vientre, todo lo que le echamos al vientre, imagínense. ¿Y los que comemos picoso? Todo lo que le echas, y grasa y todo. Dice, pero el vientre tiene la capacidad de asimilar eso y procesarlo. Dios hizo el vientre especialmente para eso, para que le metas, los chinos le meten rata, le meten víbora, le meten de todo. Y lo procesa, el vientre trabaja bien, porque Dios lo hizo para eso. Dice, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. En otras palabras, va a morir. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces había una idea.
La idea era de los corintios, porque los corintios venían de un trasfondo de mucha depravación sexual. Por ejemplo, ellos para ir a bendecir sus tierras, para bendecir sus cosechas, iban a los cultos, a las diosas, a los templos, donde las sacerdotisas eran mujeres, eran prostitutas. Entonces el sacrificio era irte, acostar con una mujer, una prostituta, presentar una ofrenda, llevar una ofrenda y acostar, tener un acto sexual con una mujer prostituta para que bendiga el Dios, su diosa, bendiga sus cosechas. Entonces imagínate ir con la mujer y decir, vieja, ahorita vengo, voy a ir a bendecir mi tierra. Sí, viejito, ve que el Señor te bendiga. Y la mujer sabía lo que iba a hacer. Entonces había mucho libertinaje en eso. Entonces muchos creyentes, que estaban convirtiendo al Señor, entonces decían, pues gloria a Dios, mi espíritu es renovado, soy salvo, pero seguían con sus mismas prácticas. ¿Sí? Pues el cuerpo lo que pida, es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Entonces seguían con esas prácticas. Por eso Pablo les escribe y dice, no, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, tu cuerpo le pertenece a Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, que son tu cuerpo, y lo haré miembros de una ramera, o sea, una prostituta, que eran las sacerdotisas que ministraban en el templo en Corinto. Dice, de ningún modo, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice, huid de la fornicación. Escapen de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, pues, porque habéis sido comprados por precio, o sea, la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les está diciendo, no solamente tu alma y tu espíritu es de Dios, también tu cuerpo es de Dios y Dios demanda que seas santo. ¿Sí? Ahora en 1 Corintios 3, 17 al 17 dice ahí, sentencia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nuestro cuerpo es santo, dedicado al Señor, y por eso debemos cuidarlo, tanto de los pecados sexuales, como aquí los menciona, como también de la alimentación y todo eso. Algunos pecados que se cometen con el cuerpo son la fornicación, el adulterio, lascivia, lujuria, orgías, borracheras, la gula, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el cuerpo? El cuerpo, dice, se presenta en culto racional. Romanos 12:1 dice, lo leímos hace rato, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es una devoción que nace de una decisión bien pensada. Tu mente, tu cuerpo se lo ofreces a Dios. ¿Sí? Que el cuerpo es el vehículo con el cual nosotros servimos a Dios, ¿o no? Ahora, otro pasaje dice que el cuerpo no sirva al pecado. Y luego dice, porque antes servíamos con nuestro cuerpo, servíamos al pecado. Ahora con nuestro cuerpo servimos a Dios. ¿Sí? Y también dice, no reina el pecado en el cuerpo mortal. En otras palabras, no satisfagas los deseos de tu naturaleza pecaminosa, porque eso produce adicciones en tu cuerpo. ¿Sí? Hay pecados adictivos. ¿Sí? La pornografía es adictiva. ¿Sí?
es inmunda, no le agrada a Dios, pero produce adicción. La gente necesita rehabilitarse de la pornografía, como de otras cosas, como el alcoholismo, como la drogadicción, todas esas cosas, como la depresión también. Todo eso es adictivo. Entonces no debemos entregarnos a nada que pueda esclavizarnos, es lo que está diciendo. No reine, que no gobierne, que no te someta, que tu cuerpo no sea sometido por un pecado. Entonces, si te entregas a eso, te va a suceder. Ahora, ¿qué pasa con personas que sí han sucedido, que sí están atados? ¿Los vamos a condenar? No, no los vamos a condenar, no los vamos a juzgar, pero necesitamos ayudarlos con amor a que ellos salgan de ahí. Y el último tema, que también es un poquito espinoso, es que el cuerpo también es para el cónyuge. O sea, mi cuerpo es de Dios, es mi cuerpo, pero es el cuerpo de mi esposa. ¿Sí? Hay parte de mi cuerpo que solamente mi esposa tiene acceso a él. ¿Sí? Porque somos una sola carne, estamos unidos. Entonces, aquí 1 Corintios 7, 1 al 6, Pablo, recuerden, está hablando a los corintios. Los corintios tenían todas estas situaciones de pecados sexuales y libertinaje sexual y todo eso por la cultura en la que ellos vivían. Y Pablo ordena, viene a poner orden en la vida moral de la iglesia por todos esos desórdenes, aunque ellos, como le decía hace rato, conocían al Señor, pero no tenían la mente de Cristo. Querían amar a Dios, pero sus tradiciones y sus costumbres las seguían poniendo en práctica. Entonces Pablo dice, tenemos que alinear esto, ordenar esto. Por eso dice, cuando habla acerca de los requisitos para un líder, dice, marido de una sola mujer. Y uno lo traduce uno acá al siglo XXI y dice, pues lógico, ¿no? No era lógico en aquel tiempo. Porque cualquier hermano de la iglesia tenía 3 o 4 mujeres. Era normal, era cultural. Y Pablo dice, vamos a poner orden aquí. ¿Quiere usted servir en la iglesia? ¿Quiere usted ser un líder, un pastor, un diácono, alguien? Ok, tiene que tener solo una mujer. Está tremendo. Sí. Eran medios caníbales, sí, medios cavernícolas. Aquí vamos a ver 1 Corintios 7 del 1 al 6, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, yo me imagino lo que le escribieron, todas las broncas matrimoniales que tenían. Mi esposa es esto, mi segunda esposa, que no sé qué. Mi tercera esposa, que se enoja cuando me voy con la segunda. No, hombre, un montón de situaciones que le escribieron a Pablo, ¿no? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Preferible, ni una. Ni una. Dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de la tentación y del deseo sexual que cada ser humano tenemos, dice, a causa de las fornicaciones y de la tentación que hay, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Me encanta lo que dice Pablo así. Cada uno tenga su propia mujer y cada una. O sea, porque aquí en el Evangelio están incluyendo a las mujeres cuando en aquel tiempo la mujer no tenía ningún valor. ¿Sí? Dice, le está dando un lugar de honor a la mujer. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de las relaciones sexuales. El marido cumpla, no está hablando de romanticismo, no, simplemente cumpla sexualmente con su esposa, es lo que está diciendo Pablo. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer cumpla sexualmente con su marido. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Son hombre y mujer. Varón y hembra los crió, dijo el Señor. No dijo varón y hembras las crió. Así. O sea, originalmente no fue así, fue un hombre y una mujer. Entonces,
la gracia del Evangelio regresa a ese origen divino. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde me quedé? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es, no salgan con que a chuchita la bolseada. O sea, no salgan con que me duele la cabeza, que hoy no. Dice, no se nieguen íntimamente, sexualmente el uno al otro. Dice, a no ser que se pongan de acuerdo. A no ser que estén de acuerdo los dos. Dice, hay un mutuo consentimiento para que se ocupen sosegadamente, o sea, tranquilamente a la oración. Y luego dice, y volver a juntaros en uno, o sea, vuelvan a tener relaciones sexuales. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es incontinencia? No se pueden aguantar. Dice, como no se pueden aguantar, como son débiles en la carne, como necesitan tener mujer, necesitan tener relaciones sexuales, o necesitan tener hombre, necesitan tener relaciones sexuales, entonces si evitan, si pasan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, el diablo les puede tentar. Así que mejor tengan relaciones sexuales lo más que puedan. Diario si es posible. 3 veces al día si es posible. Dice más, esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. No es un mandamiento, dice, pero es un consejo que yo les estoy dando. Muy bien. El que aguante, que vaya. Dice 1 Corintios 7, 32 al 35, explica, quisiera pues que estuviese sin congoja, sin preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Eso es lo lógico, ¿verdad? De cómo agradar a su mujer. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la casada y la soltera. La joven soltera, la doncella, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, o sea, santificada, dedicada. No quiere decir que una mujer casada no sea santa, simplemente su cuerpo está dedicado solo a Dios. Dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Algo que platicaba mi esposa hace poco, cuando nos íbamos a casar, ella, como veníamos de una iglesia con mucha religiosidad, mucho legalismo, ella nunca se maquilló. Cuando tuvo su quinceañera, le regalaron maquillaje y así tal como lo recibió, así lo tiró a la basura, porque pues era inmundo. Así se acostumbraba. Pero antes de casarnos, yo le dije, cuando nos casemos, yo quiero que te maquilles. Gloria a Dios. ¿Sí? Y su mamá le regaló su primer maquillaje, estuche de maquillaje. Y píntate los labios si bien colorados. Y luego me plantas unos besos. Dice, la mujer y el hombre está para agradar a su marido. Agradarse mutuamente. ¿Qué ropa le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Sí? Todo eso. Íntimamente también. Todo eso. Ahora dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, se hace una aclaración, no para tenderos lazo, no para que diga, ves, tú tienes que hacer todo lo que yo diga. Sí. No me va por ahí la cosa. Fíjate cómo es tan sabio el apóstol Pablo, sino para lo honesto y decente. No, entonces no te sometas a aquello que sea indecente. No te sometas a aquello que sea deshonesto y que sabes, que tu conciencia no te permite participar de algo que sea inmundo. No porque te lo pida tu marido o te lo pida tu mujer. ¿Me explico? Es lo que dice aquí la palabra. Dice, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Señor, aquí vengo todo herido, todo lastimado. Sí, no lo hicimos como queríamos, pero
porque se puede, dice la Biblia, dice, honroso sea en todos el matrimonio, dice, y el lecho conyugal sin mancilla. O sea, el lecho conyugal, o sea, tu cama matrimonial sin mancharla, sin ensuciarla, sin contaminarla, porque aún se puede contaminar. ¿Sí? Entonces, pero no vamos a entrar en más detalles. El caso del punto es que tu cuerpo también es para tu cónyuge, pero subraya la parte de abajo, dice, no es para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Honesto y decente. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora debemos usar el cuerpo, la última frase dice, para expresar lo que somos por dentro y no para componer lo de afuera. Oh, perdón. Otra vez. Debemos usar el cuerpo para expresar lo que somos por dentro y no para componer lo de adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. El alma, el espíritu nacido de nuevo, que tu alma es regenerada y se refleja en tu cuerpo. Ahora, debemos cuidar nuestra manera de vestir. Hay versículos bíblicos donde hablan acerca de las mujeres, cómo deben vestirse. ¿Sí? Entonces, debemos cuidar, no exhibir nuestro cuerpo de una manera que traiga vergüenza o que sea deshonesto. Debemos cuidarnos.